No es que el dinero haya desaparecido. Y mientras escuchas esto, tal vez algo en tu pecho ya empieza a reconocer esa verdad antes de que tu mente la alcance. Lo que realmente ocurrió es más sutil, más silencioso, y por eso mismo más desconcertante. Se siente como si el universo hubiera cerrado una puerta sin explicaciones, como si el flujo que antes respondía ahora se hubiera vuelto opaco, neutro, distante. No hay una catástrofe clara, no hay un error evidente, solo esa sensación incómoda de estar haciendo lo correcto y aún así no recibir respuesta. Y es precisamente ahí donde casi todos se pierden, porque interpretan este silencio como rechazo, cuando en realidad es una pausa inteligente del campo. Tal vez tú también has sentido eso, ese cansancio que no es físico, sino del alma. Una fatiga suave pero persistente, que aparece cuando sabes que tu conciencia ya se expandió, pero tu realidad material todavía no lo refleja. Y mientras intentas entender por qué, el cuerpo responde antes que la mente. Los hombros se tensan un poco más, la respiración se vuelve más superficial, el plexo solar se aprieta con una mezcla de expectativa y resignación. No es desesperación abierta, es algo más maduro, más silencioso. Es la sensación de casi, de estar en el umbral sin cruzarlo. Lo que casi nadie te dijo, y aquí es donde el campo empieza a reorganizarse, es que antes de cualquier desbloqueo real, ocurre una interrupción vibracional. No como castigo, no como prueba moral, sino como recalibración. El universo no bloquea por crueldad, bloquea por coherencia. Y cuando tu frecuencia comienza a cambiar más rápido que tu identidad financiera, se crea un vacío temporal. Ese vacío no es ausencia, es contención. Es el campo diciendo, todavía no, porque lo que viene no puede entrar por la misma estructura interna que sostenía lo anterior. Es como si estuvieras en una sala de espera cósmica, donde las viejas reglas ya no aplican y las nuevas aún no se han activado. Y mientras escuchas esto, tal vez notes algo curioso, una exhalación más larga, un micro relajamiento en la mandíbula, como si el cuerpo estuviera soltando una defensa que llevaba demasiado tiempo activa. Eso no es coincidencia, es reconocimiento, porque una parte de ti siempre supo que no estabas fallando, solo estabas atravesando una zona donde el esfuerzo deja de funcionar y el control empieza a estorbar. Si sientes que tus células están respondiendo a esta verdad, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. No lo hagas solo por seguir un canal más. Hazlo como un compromiso simbólico de que estás listo para entender el lenguaje de tu propia energía. Aquí es donde el paradojo se vuelve evidente. Lo que antes te protegía, la vigilancia constante, el esfuerzo, la necesidad de asegurarte, ahora se convierte en el mismo mecanismo que impide la recepción. El dinero, como cualquier flujo, responde al estado del ser, no a la urgencia de la mente. Y cuando el sistema nervioso todavía está habituado a sobrevivir, aunque la conciencia ya esté lista para expandirse, el campo entra en espera. No porque no merezcas, sino porque aún estás aprendiendo en niveles muy profundos a recibir sin tensión. Imagina por un momento que intentas llenar una copa que tiembla. El universo, en su infinita inteligencia, espera a que tu mano deje de temblar para verter el vino. Ese temblor es tu duda, tu prisa, tu necesidad de ver para creer. Es importante que escuches esto con el cuerpo, no con la lógica. Este silencio financiero no significa retroceso. Significa que tu energía dejó de aceptar soluciones pequeñas. Y eso, aunque incómodo, es una señal avanzada. Muchos nunca llegan aquí. Se quedan manifestando desde la misma identidad una y otra vez, creando ciclos que parecen nuevos pero tienen el mismo sabor a esfuerzo. Tú no. Tú entraste en la fase donde la vieja forma de atraer ya no responde, pero la nueva todavía se está integrando. Es una especie de tierra de nadie, un desierto necesario entre el Egipto de tu esclavitud mental y la tierra prometida de tu soberanía. Y más adelante, cuando avancemos en este audio, vas a percibir con claridad por qué este intervalo fue necesario. Verás por qué nada se rompió realmente y cómo este aparente bloqueo es en realidad
el umbral exacto antes de una fase de mayor coherencia. Pero por ahora, permite que esta idea se asiente sin prisa. No intentes usarla, no intentes aplicarla como una técnica más. Solo deja que repose, como una verdad que no exige acción inmediata. Si sientes que este espacio de silencio interno empieza a hacer sentido, dale un me gusta a este video. Que ese simple clic sea tu forma de decirle al universo: estoy escuchando, estoy presente. Y sigue escuchando, porque lo que viene a continuación va a tocar un punto aún más profundo. Hablaremos del momento exacto en que la protección se convierte en prisión y cómo reconocerlo sin culpa, sin urgencia, sin luchar contra ti mismo. Hay un momento muy específico en este proceso, donde algo dentro de ti empieza a cansarse de intentar. No es rendición todavía, es algo más sutil. Es como si la energía que antes empujaba hacia adelante ahora encontrara una pared invisible. Sigues haciendo lo mismo, pensando lo mismo, moviéndote como siempre, y sin embargo el resultado no vuelve. Ese es el punto exacto, donde la mente comienza a sospechar que hay algo mal contigo, aunque no logre formularlo en palabras claras. Y mientras esa sospecha se instala, el cuerpo reacciona primero. Una presión suave en el pecho, una tensión en el estómago, una sensación de estar sosteniendo algo sin saber qué. Este es el gran paradojo que casi nadie explica con honestidad en el mundo de la manifestación. Hay una fase en la que el esfuerzo deja de ser una virtud, no porque el esfuerzo sea incorrecto, sino porque ya cumplió su función. Lo que te trajo hasta aquí no es lo que te llevará más allá. Es como cargar una barca sobre tus hombros. Fue útil para cruzar la tierra, pero ahora estás en la orilla del mar. Si sigues cargando la barca, te hundirás. Necesitas subirte a ella y dejarte llevar. Y cuando sigues insistiendo desde la misma mecánica interna de lucha, el campo responde con neutralidad. No te castiga, simplemente no amplifica más esa frecuencia. Tal vez notes ahora que tu respiración intenta hacerse un poco más profunda, como buscando alivio. Ese movimiento involuntario es importante. Indica que una parte de ti reconoce que está agotada de sostener el control, porque controlar durante mucho tiempo fue necesario para tu supervivencia emocional. Te dio seguridad, estructura, previsibilidad en un mundo caótico. Pero el mismo control que antes te salvó, ahora se convirtió en el filtro que bloquea la recepción. Y este reconocimiento no es mental, es somático. Se siente como un peso que empieza a aflojar, aunque todavía no sepas cómo soltarlo del todo. Aquí ocurre algo delicado. La mente interpreta la falta de retorno como fracaso, cuando en realidad es saturación. El campo ya no responde a una identidad que intenta manifestar desde la vigilancia constante. El universo no colabora con la tensión sostenida, colabora con la coherencia, con la fluidez, con la confianza ciega. Y cuando tu sistema nervioso aún está habituado a esforzarse para sobrevivir, aunque tu conciencia ya esté lista para recibir, se genera esta pausa. Es una pausa incómoda donde nada parece avanzar, donde los días se sienten repetitivos. Es en este punto donde muchos se juzgan en silencio y se atacan a sí mismos. Quizá no soy constante, quizá no lo hago bien, quizá ya no funciona para mí. Y mientras esos pensamientos aparecen, el cuerpo se cierra un poco más, como protegiéndose de una decepción que no quiere admitir. Observa eso ahora mismo en tu propia postura. La forma en que los hombros se elevan apenas, la mandíbula que se aprieta sin darte cuenta, el abdomen que se endurece como si esperara un golpe. Eso no es falta de fe. Es un sistema biológico que aprendió a anticipar pérdida y dolor. Pero hoy estamos aquí para decirle a tu sistema que ya puede bajar la guardia. Lo que viene más adelante, y esto es importante que lo sientas, no que lo analices, es entender que esta fase no pide más disciplina, pide menos resistencia. Pero esa comprensión no llega de golpe, como un rayo. Llega en capas, suavemente, a medida que el cuerpo aprende que ya no necesita empujar para ser sostenido. Es como aprender a flotar en el agua. Cuanto más luchas, más te hundes. Solo cuando te relajas y confías en que el agua te sostendrá, el cuerpo emerge.
Y cuando lleguemos a ese punto de flotación, vas a reconocer por qué este cansancio no fue un obstáculo. Fue una señal clara de que tu energía estaba lista para algo diferente, algo más grande. Si mientras escuchas esto, sientes una mezcla extraña de alivio e incomodidad, deja un comentario abajo con la frase, permito soltar el control. No lo escribas como una afirmación forzada o mágica. Escríbelo como un acto de reconocimiento, de anclar en la materia algo que ya empezó a moverse dentro de ti. Ver tu propia declaración escrita tiene poder. Y permanece aquí, no te vayas. Porque en el próximo tramo vamos a tocar una verdad aún más silenciosa y necesaria. El momento en que el dinero se retira no por escasez, sino como una forma de protección energética. Hablaremos de cómo ese retiro prepara el terreno para un tipo de abundancia que no podría llegar antes. Hay una fase particularmente desconcertante en este camino donde el dinero no solo deja de fluir, sino que parece retirarse con una inteligencia propia. No es un no definitivo del universo, es un silencio estratégico. Un silencio que no responde a pedidos desesperados, ni a técnicas de visualización, ni siquiera a la intención consciente. Y ese silencio duele de una forma específica, porque toca una capa profunda de identidad y valor propio. Mientras escuchas esto, quizá notes una sensación de vacío suave en el estómago, no como miedo agudo, sino como una ausencia que no sabe cómo llenarse. Ese vacío es importante. No está ahí para castigarte por tus errores del pasado. Está ahí para protegerte de destruir tu futuro. Lo que ocurre aquí, y casi nadie lo dice sin dramatizar, es que el dinero como flujo energético reconoce cuando una estructura interna ya no puede sostener el siguiente nivel. Imagina que pides una corriente de alto voltaje para tu casa, pero tu cableado es viejo y frágil. Si el universo te diera esa energía ahora, quemaría tu sistema. Entonces se retira antes de romperte. Se retira para darte tiempo de cambiar el cableado, no por falta de merecimiento, sino por exceso de sensibilidad y amor. Porque recibir más desde una identidad que aún opera en supervivencia no genera expansión, genera colapso nervioso. Y el campo lo sabe antes que tu mente lógica. Tal vez por eso esta fase se siente tan injusta. Has trabajado tu conciencia, has refinado tu percepción, has soltado viejos patrones, y aún así, el resultado externo no acompaña. La cuenta bancaria no refleja tu cambio interno. El cuerpo, ante esta contradicción, entra en confusión. Observa ahora mismo si hay una presión ligera en el pecho, como si algo quisiera abrirse, pero no encontrara espacio suficiente. Esa sensación no es ansiedad común, es una frecuencia en transición, es el dolor de crecimiento del alma. Aquí se revela una verdad delicada que debes integrar. El dinero no desapareció porque no estés alineado. Desapareció porque estás dejando de ser compatible con la forma antigua de recibirlo. Quizás antes recibías desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde el tengo que ganar. El campo detecta que tu identidad se está reescribiendo hacia el merezco recibir. Y en ese intervalo, protege el flujo para que no entre por una puerta que ya está siendo desmontada. Este es el punto donde la mente quiere explicaciones rápidas y soluciones tangibles. Pero el cuerpo solo necesita permiso para atravesar el vacío sin resistencia. Mientras este silencio ocurre, muchas personas cometen el error de intentar forzar señales. Buscan confirmaciones externas, números repetidos, promesas vacías, movimientos bruscos. Y cuanto más buscan afuera, más tenso se vuelve el sistema nervioso adentro. El dinero sensible a esa tensión se mantiene a distancia, no por crueldad, sino por coherencia vibracional. La abundancia es una energía femenina en su recepción. No entra donde hay persecución, entra donde hay atracción y calma. Es posible que ahora mismo sientas una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio porque algo empieza a encajar internamente, como una pieza de rompecabezas perdida. Miedo porque el control se afloja sin garantías visibles, y eso aterroriza al ego. Observa cómo los hombros quizá descienden apenas, mientras al mismo tiempo el abdomen se contrae levemente.
Esa contradicción somática es la firma exacta de esta fase. No estás retrocediendo, aunque parezca que estás detenido. Estás siendo recalibrado para sostener sin esfuerzo, para ser un contenedor más grande. Y aquí hay algo crucial que más adelante hará completo sentido en tu vida. Este silencio financiero es temporario, es una estación, no tu destino. Pero la reorganización que provoca es permanente. El campo no está esperando que hagas más horas extras o busques más estrategias. Está esperando que dejes de sostener una identidad que ya cumplió su ciclo. Y eso no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con presencia, con la capacidad de estar en la incertidumbre sin desmoronarte. Si tu mente intenta escapar de este audio ahora, si surge la urgencia de hacer algo productivo, nota eso con suavidad y vuelve a tu respiración. Es aquí donde muchos abandonan, porque el ego prefiere la acción inútil al vacío transformador. Pero si atraviesas este tramo, algo en tu relación con el dinero cambia para siempre. Dejas de ser su esclavo y te conviertes en su compañero. Más adelante vas a reconocer los primeros signos del desbloqueo. Y te advierto, no serán números al principio, serán sensaciones. Pero antes es necesario comprender por qué este retiro no fue una pérdida, sino una forma avanzada de cuidado energético. Permanece aquí. Tu cuerpo ya está entendiendo antes que tus pensamientos. Y eso es lo único que importa ahora. Si sientes que este mensaje está tocando fibras que necesitaban ser tocadas, considera compartir este video. Compártelo con esa persona que sabes que está luchando en silencio. A veces, ser el canal de alivio para otro es lo que desbloquea nuestro propio flujo. Llega un punto en este proceso donde ya no es solo el dinero lo que está en silencio. Es la identidad completa, que solía sostener tu manera de avanzar la que empieza a aflojar. No se rompe de golpe con un estruendo. No colapsa con drama de telenovela. Se desgasta suavemente, como una roca erosionada por el mar. Es una estructura que cumplió su función y ahora ya no encuentra tensión suficiente para seguir en pie. Y ese desgaste es confuso, porque no viene acompañado de instrucciones claras. Solo aparece como una sensación de «ya no soy quien empujaba», sin que todavía exista una versión nueva completamente integrada para tomar el mando. Mientras esto ocurre, el cuerpo se convierte en el escenario principal de la transformación. Quizá notes una especie de cansancio antiguo detrás de los ojos, una pesadez suave en la nuca, como si la cabeza estuviera cansada de sostener narrativas que ya no convencen a nadie. La mente intenta reorganizarse, busca nuevas explicaciones lógicas, traza planes, pero nada encaja del todo. Las piezas del viejo rompecabezas no forman la nueva imagen. Y ese no encajar es precisamente la señal de que vas bien. Es el momento en que la identidad vieja empieza a desarmarse sin que la nueva esté lista para ocupar su lugar. Es el estado de crisálida. Ya no eres oruga, pero aún no eres mariposa. Y dentro de la crisálida, todo parece oscuridad y disolución. Aquí surge una duda silenciosa que casi nadie se atreve a nombrar por vergüenza. ¿Y si entendí todo demasiado tarde? ¿Y si perdí mi oportunidad? No es una pregunta desesperada a gritos. Es más bien un susurro interno venenoso. Una sombra que cruza la conciencia y se va, pero deja un rastro frío. El pecho se contrae apenas. El estómago se hunde levemente, como si el tiempo se volviera un peso insoportable. Observa eso ahora si está sucediendo en ti. Esa sensación no es arrepentimiento real. Es la mente lineal intentando medir un proceso cuántico que no obedece al calendario humano. El tiempo del alma no es el tiempo del reloj. Lo que se disuelve en esta fase no es tu capacidad de manifestar. Es la urgencia de demostrarle al mundo quién eres. Durante mucho tiempo, tu identidad estuvo sostenida por la necesidad de validación externa, de que las cosas funcionaran para sentirte valioso. Esa necesidad fue útil en su momento. Te sacó de la inercia. Te mantuvo en movimiento, te hizo buscar, estudiar, aprender. Pero ahora se convierte en ruido, en estática que interfiere con la señal clara. Y cuando el ruido baja, aparece el vacío. Un vacío fértil que no pide ser llenado con distracciones.
pide ser atravesado con valentía. Este colapso suave se siente muchas veces como aislamiento social o emocional. Menos ganas de explicar tus planes, menos impulso de compartir tus sueños, menos interés en convencer incluso a ti mismo de que todo saldrá bien. No es depresión, aunque se le parezca en la superficie. Es retirada energética estratégica. Es la conciencia recogiendo fuerzas, replegándose para reordenarse desde otro lugar de poder. Mientras tanto, el mundo externo parece distante, como una película que ves de lejos, como si estuvieras observándolo desde detrás de un vidrio fino. Y aunque eso incomoda al ego que quiere ser protagonista, también hay un alivio extraño. El alivio de saber que ya no tienes que sostener máscaras que pesan demasiado. Ya no tienes que sostener versiones de ti que no resuenan con tu verdad actual. Es aquí donde la culpa espiritual suele intentar entrar por la puerta trasera. Debería estar agradecido todo el tiempo. No debería dudar si soy espiritual. Ya sé demasiado para sentir este miedo. Y al aparecer esos pensamientos juiciosos, el cuerpo responde con tensión, como si intentara corregirse para ser bueno. Pero esta fase no se corrige, ni se fuerza, se permite, porque lo que está cayendo no es tu fe. Es una identidad falsa que ya no puede sostener la frecuencia alta que se está gestando en ti. Más adelante vas a entender por qué este colapso era inevitable. Entenderás por qué ninguna expansión real ocurre sin este intervalo de desorientación. Es el invierno necesario antes de la primavera, pero por ahora basta con reconocer algo fundamental y sanador. Nada se descompuso en ti, nada se perdió irremediablemente. Estás en el espacio exacto donde lo viejo se retira sin violencia, preparando un terreno más honesto para tu nueva vida. Si sientes que esta parte toca algo muy íntimo, no la apresures. Permanece en esta sensación, porque el siguiente movimiento no viene desde la mente analítica, viene desde una recalibración profunda del cuerpo, donde la resistencia empieza a ceder sin que tengas que forzar nada. Después del colapso suave, cuando la identidad antigua ya no sostiene y la nueva aún no se muestra, ocurre algo que casi nadie percibe conscientemente al principio. No hay señales externas claras ni fuegos artificiales. No hay eventos masivos que confirmen nada. Pero por dentro, en lo invisible, el sistema empieza a aprender algo completamente nuevo. Aprende cómo estar sin empujar. Aprende cómo existir sin luchar. Y este aprendizaje no pasa por los libros ni por los videos. Pasa por el cuerpo, por el sistema nervioso autónomo, por microajustes tan sutiles que solo se sienten como un cansancio diferente. Un cansancio más limpio, menos dramático, más dulce. Tal vez notes ahora que tu respiración se vuelve irregular por un instante, como si el cuerpo estuviera buscando un nuevo ritmo, una nueva melodía. No es ansiedad, es adaptación biológica. Durante mucho tiempo, tu organismo se reguló a partir de la urgencia, de la expectativa constante, de la adrenalina y el cortisol, de la necesidad de que algo sucediera afuera para poder relajarse adentro. Ahora ocurre lo inverso. Y esta es la clave maestra. El cuerpo empieza a relajarse antes de que algo suceda. Y eso desconcierta a la mente, porque rompe una asociación muy antigua entre seguridad y resultado. La mente dice, ¿cómo puedes estar tranquilo si el dinero no ha llegado? Y el cuerpo responde, estoy tranquilo porque sé que ya es. Esta recalibración invisible se manifiesta como una disminución silenciosa del ruido interno. Menos pensamientos circulares obsesivos, menos escenarios catastróficos imaginados, menos comparación con el éxito de otros. No desaparecen del todo, somos humanos, pero pierden intensidad y volumen. Y cuando esa intensidad baja, el pecho se siente más amplio, como si hubiera más espacio para respirar sin esfuerzo, sin pedir permiso para ocupar tu lugar. Observa si ahora mismo sientes una expansión leve en el centro del torso. Casi imperceptible, pero real, como una flor abriéndose muy despacio. Ese es el cuerpo aprendiendo que puede existir sin anticipar peligros. Aquí es donde la paciencia deja de ser una virtud moral forzada
y se convierte en una consecuencia fisiológica natural. El sistema nervioso empieza a entrar en coherencia cardíaca, y cuando eso sucede, la energía deja de desperdiciarse en vigilancia y defensa. Toda esa energía que usabas para preocuparte ahora queda libre para crear. El campo cuántico responde a esta coherencia, pero no de inmediato en forma material densa. Primero responde estabilizando tu entorno emocional, ajustando las frecuencias, asegurándose de que lo que llegue no reactive viejos patrones de tensión y miedo. Muchas personas confunden esta fase con estancamiento, porque externamente parece que nada avanza. El paisaje se ve igual, pero internamente, algo fundamental está ocurriendo. Estás dejando de necesitar pruebas constantes para creer. Y esa necesidad de pruebas, aunque parecía inofensiva, era el último lazo con la identidad antigua de escasez. Cuando ese lazo se afloja, el cuerpo experimenta una mezcla de alivio y vacío. El alivio se siente como un descenso de presión en la cabeza, una claridad repentina. El vacío, como una pausa en el estómago, un espacio donde antes había ansiedad por el futuro. Este es el momento en que el universo observa, no para juzgarte como un Dios castigador, sino para verificar estabilidad, como un ingeniero probando un puente. No estabilidad emocional superficial de sonreír todo el tiempo, sino estabilidad energética real de fondo. ¿Puede este cuerpo recibir grandes sumas sin contraerse de miedo? ¿Puede esta mente permitir el éxito sin intentar controlarlo todo? Mientras esas respuestas se integran en tu biología, el silencio continúa. Y ese silencio ya no duele igual que al principio. Se vuelve neutro, incluso cómodo y nutritivo por momentos. Si notas que ahora hay menos urgencia por entender el cómo y el cuándo, menos impulso de salir corriendo a buscar respuestas en otros lados. Quédate ahí, abraza eso. Eso es señal inequívoca de que la recalibración está ocurriendo correctamente. Aquí no hay nada que hacer, y eso es lo difícil. Para una identidad acostumbrada a manifestar desde el esfuerzo, no hacer es revolucionario. Es profundamente transformador. Más adelante, cuando el desbloqueo comience a gotear en tu realidad, reconocerás esta fase como el punto exacto donde todo empezó a alinearse de verdad. Pero antes de llegar ahí, el cuerpo necesita terminar de aprender esta nueva forma de estar. Y ese aprendizaje no se acelera con la mente, se permite con el alma. Si has llegado hasta este punto del audio, felicidades. Tu capacidad de sostener esta frecuencia demuestra que estás listo. No olvides suscribirte si sientes que este es tu hogar energético. Permanece un poco más, porque el próximo movimiento no será interno. Será el inicio de una respuesta sutil del campo, donde las sincronicidades empiezan a aparecer sin que las persigas. El inicio del desbloqueo casi nunca se parece a lo que la mente esperaba. No llega como una transferencia bancaria millonaria de la noche a la mañana, ni como una oportunidad dorada que cae del cielo con luces de neón. Llega primero como una sensación distinta en el cuerpo, tan sutil que podrías pasarla por alto si aún estuvieras buscando señales externas gigantes. Es una ligereza nueva en tu andar, una ausencia de presión donde antes había expectativa dolorosa. Y mientras escuchas esto, quizá notes que el abdomen se siente menos tenso, como si algo hubiera dejado de apretar desde dentro sin pedir permiso. Este es el punto exacto donde el campo comienza a responder, pero lo hace con inteligencia suprema. Antes de devolver el flujo material, verifica que ya no lo usarás para tapar huecos emocionales. Por eso el desbloqueo empieza sin dinero visible. Empieza con una paz inesperada frente a la incertidumbre de las facturas. Empieza con menos urgencia al revisar tu saldo, menos necesidad de calcular cada centavo con miedo, menos impulso de demostrar que todo está bien a los demás. Esa reducción de urgencia es la señal real de la manifestación. No es apatía ni resignación, es estabilidad de frecuencia. Tal vez notes ahora que los pensamientos sobre el futuro ya no generan la misma contracción en el pecho. Aparecen, claro que sí, pero no te dominan. No te secuestran el día. El cuerpo no se prepara para luchar ni para correr.
Simplemente registra el pensamiento y lo suelta, como quien ve pasar una nube. Ese cambio es profundo y definitivo, porque el dinero responde a estados sostenidos de ser, no a picos emocionales de euforia momentánea. Y este estado, más amplio, más silencioso, más confiado, es exactamente el que antes no estaba disponible. Aquí comienzan a surgir sincronicidades pequeñas, casi irrelevantes para la mente lógica, que quiere el premio mayor. Conversaciones casuales que te dan una pista, ideas que aparecen en la ducha sin ansiedad, invitaciones que no exigen esfuerzo sobrehumano, no parecen la solución definitiva y por eso son auténticas. El campo ya no necesita impresionarte con trucos de magia, solo empieza a moverse contigo, a tu ritmo, no contra ti. Y esa cooperación se siente como una corriente suave en un río, no como una ola violenta. Es posible que una parte de ti todavía dude, es el viejo guardián, que piense, ¿y si esto es solo una calma antes de la tormenta? Esa duda es natural, no la rechaces. Viene de un sistema que aprendió a asociar calma con peligro inminente. Pero observa cómo esa duda ya no se instala en el cuerpo como antes. No genera el mismo nudo paralizante en el estómago. No secuestra tu respiración. Se presenta, te saluda y se va. Esa es la diferencia entre estar atrapado y ser libre. Este es el momento en que la abundancia empieza a reconocerte de nuevo, no por lo que haces o logras, sino por cómo habitas tu propia espera, con dignidad y certeza. El campo percibe que ya no hay resistencia activa rechazando el bien, que el espacio está limpio de hierba mala, que recibir no activará viejos mecanismos de supervivencia y culpa. Y cuando esa percepción se estabiliza en tu aura, el desbloqueo material se vuelve inevitable. Es una ley, no una suerte. No es inmediato, pero es inevitable. Si ahora mismo sientes una tranquilidad extraña, casi sospechosa para tu mente, no la interrumpas buscando problemas donde no los hay. No intentes convertirla en expectativa de cuándo llegará. Deja que sea lo que es, una señal temprana de alineación divina. Muchos pasan por aquí sin darse cuenta. Se asustan de la paz y vuelven a tensarse por costumbre. Tú no necesitas hacerlo. Ya despertaste. Ya cruzaste la parte más densa del bosque. Permanece un poco más en este claro, porque lo que sigue no es una promesa futura lejana. Es la integración de todo lo que atravesaste en las sombras y cómo ese recorrido silencioso preparó una forma completamente distinta de relacionarte con el dinero y con el tiempo. La integración no llega como un momento épico de película. Llega como una normalidad distinta, tan silenciosa que solo se percibe cuando miras hacia atrás meses después. Es el instante en que te das cuenta de que ya no estás en guerra. No estás en guerra con el tiempo que tarda, ni con el dinero que falta, ni contigo mismo por no ser perfecto. Algo se acomodó sin pedir permiso, como los huesos después de sanar, y el cuerpo lo sabe antes de que la mente intente explicarlo con teorías. Tal vez ahora notes una sensación de estabilidad en el centro del pecho, como si la respiración encontrara un punto natural donde quedarse y descansar. No es euforia desmedida, es coherencia sobria. La energía ya no se dispersa en anticipar catástrofes ni en corregir el presente. Simplemente circula, fluye, es. Y cuando eso ocurre, el campo responde con la misma cualidad. Sin ruido, sin presión, sin drama innecesario. La vida empieza a encontrarte en lugar de ser perseguida por ti. Esta es la alineación real de la que hablan los maestros, no la que se fuerza con afirmaciones repetidas 1000 veces sin sentir, sino la que emerge cuando la identidad dejó de sostenerse en la urgencia de carencia. Aquí el dinero vuelve, sí, te lo aseguro, pero vuelve de otra manera, con otra energía, no como validación de soy bueno, no como prueba de soy poderoso, sino como consecuencia natural de quién eres. Ya no ocupa el centro emocional de tu vida. Se convierte en flujo funcional, en apoyo, en herramienta, en movimiento natural. Y esa diferencia cambia todo, porque ya no te define si tienes o no tienes, ni te amenaza si se va o se queda. Observa si ahora mismo hay una sensación de asentamiento en el abdomen,
como si el cuerpo estuviera finalmente en casa. Ese asentamiento indica que el sistema nervioso reconoce seguridad sin condiciones externas, y desde ahí, solo desde ahí, la abundancia puede entrar y quedarse, porque ya no hay miedo a perderla. Cuando mires este periodo más adelante, desde la cima de tu manifestación, entenderás que el bloqueo no fue una pared para detenerte, fue un filtro para purificarte. Separó lo que era compatible con tu antigua forma de existir, el miedo, de lo que solo podía llegar cuando estabas listo para habitarlo sin miedo, el amor. Nada se perdió, todo se reorganizó a tu favor, y el tiempo que pareció vacío e inútil fue en realidad el espacio exacto donde se alinearon cuerpo, mente y campo. Si esta travesía resonó con algo real en ti, te pido algo importante. Compártela con alguien que también esté atravesando ese silencio sin nombre. No para convencerlo de nada, sino para acompañarlo. A veces, una sola voz tranquila en la oscuridad es suficiente. Suficiente para que otro recuerde que no está roto. Solo está cambiando de frecuencia, evolucionando. Deja un comentario con tu experiencia. Declara tu nueva verdad. Permanece con esta sensación un instante más, no corras. No intentes cerrarla ni analizarla. Deja que se integre como se integran las verdades profundas. Sin esfuerzo, sin promesas, sin prisa. Porque cuando el cuerpo entiende, la vida responde. Gracias por estar aquí. Gracias por ser.